Las lenguas indígenas de América son aquellas lenguas originadas y desarrolladas en el continente americano, incluyendo las islas de su zócalo continental, desde el primer poblamiento humano hasta antes de la llegada de europeos, africanos y asiáticos, habiéndose extinguido muchas de ellas desde entonces hasta la actualidad. También se conocen como lenguas amerindias. Constan de varias familias de lenguas, así como diversas lenguas aisladas y no clasificadas. Antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, las lenguas amerindias se hablaban desde lo que hoy es Canadá hasta la punta meridional de Sudamérica por los ancestros de los actuales amerindios. Durante los últimos 500 años, muchas de las etnias y lenguas nativas americanas han desaparecido, aunque aún se hablan varios centenares de ellas. Hoy en día las lenguas indoeuropeas son políticamente dominantes de cada país de América, y las lenguas nativas tienen menor prestigio y son usadas en ámbitos bastante limitados. Se dice que los agustinos necesitaban intérpretes durante un año y que luego podían hablar en lengua indígena. Características. La diversidad lingüística es lo que caracteriza a las lenguas amerindias de Norteamérica, Mesoamérica, Centroamérica y Sudamérica, de todos los aspectos fonólogo, morfosintáctico y léxico-semántico. De hecho, no existen características comunes en todas ellas, lo cual refleja sus orígenes diversos. Tampoco existen características estructurales que den solo en América y estén ausentes en el resto del mundo. Lo único que diferencia a las lenguas de América de las de otros continentes es la diferente frecuencia estadística con que se presentan algunos rasgos tipológicos, pero salvo eso no existe ninguna diferencia esencial entre las lenguas de América a África, Europa o Asia. Los rasgos más frecuentes entre las lenguas americanas son también rasgos frecuentes en las lenguas del mundo. La mayor de las lenguas del mundo y las lenguas americanas no son excepción. Son lenguas que prefieren a los sufijos y los prefijos y otros tipos de afijos. No escasean entre las lenguas americanas lenguas exclusivamente sufijantes como la mayor parte de las lenguas andinas y las lenguas huitoto, aunque también existen lenguas que usan muchos prefijos, además de sufijos como las lenguas arahuacas y panoanas. Características gramaticales. La complejidad morfológica de las palabras varía grandemente. En lenguas de Sudamérica, las raíces de las palabras son nominales o verbales y pueden convertirse en otra clase de palabras por afijos derivacionales. Muchas lenguas son del tipo aglutinante, es decir, combinan varios elementos de significado distintivo en una sola palabra sin cambiar el elemento. Otras muestran una moderada cantidad de cambio y fusión en los elementos cuando se combinan en palabras. Son muy comunes los afijos que indican movimiento, principalmente hacia y afuera del hablante y localización. Características fonológicas. Al igual que ocurre con la gramática, no hay características fonológicas comunes a todas las lenguas americanas. También existen entre las lenguas americanas lenguas tonales que se concentran sobre todo en Mesoamérica y en la Amazonia. Los sistemas que poseen vocales nasales son los corrientes, pero en varias lenguas la nasalización es una característica de las palabras completas. Las lenguas indias en Sudamérica varían mucho en cuanto al número de préstamos recibidos del español y del portugués. Los préstamos no se han limitado a objetos de origen europeo, sino a todas las esferas del vocabulario, habiendo desplazado a los hombres nativos en muchos casos. Tampoco se han limitado a cuestiones léxicas, sino que incluyen elementos funcionales como preposiciones, conjunciones y sufijos derivativos. México y Centroamérica. Las familias de lenguas que se consideran bien establecidas en México y Centroamérica son 14, entre las que destacan el totonaco, el xinca y el álgicas. Entre las lenguas aisladas no clasificadas de esta región están 11 aproximadamente y destacan el purépecha. América del Norte y América del Sur. En número de lenguas existen 7 grandes familias lingüísticas de amplia distribución en Sudamérica. La familia Macrotupi, la familia Arawak, la macrofamilia Macroye, la familia Caribe, Panotacana, la familia Chibcha y la familia Tucán. América del Sur.
El número de lenguas existen 7 grandes familias lingüísticas de amplia distribución en Sudamérica. La familia Macrotupi, la familia Arawak, la macrofamilia Macroye, la familia Caribe, la familia Panotacana, la familia Chibcha y la familia Tucana. Muy pocos pueblos americanos inventaron escrituras para sus lenguas antes del siglo XVI. En Mesoamérica, los mayas usaban ya un sistema de escritura desarrollado y completo cuando los españoles llegaron allí. Este sistema era similar al usado anteriormente por los olmecas, que figuran como precursores de la escritura en América. Escrituras alfabéticas también se han usado adaptadas del alfabeto romano, con añadiduras de signos diacríticos y letras adicionales. La hipótesis amerindia, postulada inicialmente por Joseph Greenberg, sugiere que todas las lenguas indígenas americanas pueden, en último término, agruparse en 3 unidades filogenéticas o macrofamilias, que de norte a sur serían lenguas esquimo-aleutianas, que según Greenberg estarían emparentadas con lenguas euroasiáticas. Las lenguas na-dene, que en último término estarían emparentadas con las lenguas dene caucásicas. Lenguas amerindias, que englobaría al resto de las lenguas americanas, constituyendo por tanto la familia lingüística formada por un mayor número de lenguas sobrevivientes. Las regiones donde se ha establecido con razonable certeza la emergencia de áreas lingüísticas son: área lingüística mesoamericana. Es un área lingüística que abarca a varias de las lenguas indígenas que fueron y son habladas en el área cultural denominada Mesoamérica. Área lingüística